People. Hola, creo que ya somos un montón y ya podríamos iniciar, como arrancar. Bueno, gracias a todos por venir, gracias a todos por estar acá. Siempre que hacemos estos eventos, la verdad que es un montón de esfuerzo, un montón de gente y nos encanta ver que la comunidad responde y nos encanta ver que todo el mundo se siente motivado como a unirse. I'm going to talk a little bit in English not right now, just to explain how the interpretation tool work. So underneath on the bottom of the screen, you're going to find a menu that has a word icon that says interpretation. In order to choose language you want to hear the webinar, you have to click on it and choose the language that you prefer, and it's all set. Y ahora en español, para poder setear el lenguaje en el que quieren escuchar la webinar, lo que tienen que hacer es cliquear en el menú de abajo, el icono que tiene el mundo que dice interpretación, y seleccionar el lenguaje en el que le quieren escuchar, que supongo que en su caso será español. So now that it's all set, I'm going to start speaking Spanish, the entire webinar, the entire presentation, and I hope you really enjoy it, and I hope that if you have any issues with the interpretation tool, please write us. We're reading the chat all the time, so we will help you. Bueno, perfecto, genial. Así como estaba diciendo, gracias por venir, gracias por sumarse. Este es el esfuerzo de un montón de gente, de Ramón, de la Beacon Association, de BSB de Valencia, del equipo de ex Mani Button, ahora Fabric, y mucha gente nueva de Fabric que también ayudó y trabajó mucho para que todo el mundo estuviera coordinado, bien organizado, bien comunicado. Así que le agradezco a todas las personas que ayudaron. Y Ramón, hola. Hola, yo a quien tengo que agradecer es a ti realmente, porque te lo has trabajado muchísimo, toda la presentación, la web, también la parte de difusión del evento, y bueno, contactar con los tres, vamos a decirlo así, los tres speakers que vamos a tener hoy son de lujo. Y la verdad es que te has hecho un trabajo impresionante. Yo simplemente he hecho un poco de difusión. La verdad que la que se lleva aquí todo el mérito es María Eugenia por contactar con estos speakers, y gracias a los speakers por estar esta tarde aquí con nosotros y presentarnos de primera mano lo que están haciendo, cosas muy importantes dentro de la tecnología, y que son ellos los que realmente la están haciendo. No tenemos, digamos, ni segunda ni tercera generación de la información, es información de primera mano, con lo que es un lujo, y además tener la posibilidad de poderlos escuchar en castellano. Si habéis elegido abajo, como ha explicado María Eugenia, lo que es la bolita. El lenguaje, ay, te perdimos. Bueno, hasta que vuelvas, retomo yo. Sí, elijan el lenguaje en español, que es el que deberían o en inglés, de acuerdo a cómo quieran escuchar los audios. Bueno, inicio yo. La verdad que Ramón había hecho toda una presentación para los oradores. Me voy a robar un poco su protagonismo. La primera persona a presentar es Micaela Petit. Ella es la líder de equipo de research de Enchen en Suiza. Es parte de Women in Blockchain y también es mi amiga y es una persona excelente. Voy a hablar un poco del background que tiene Mika, que es un poco lo que presentó, lo que había preparado Ramón. Ella es investigadora en la tecnología de blockchain y criptografía, tiene un doctorado en matemática aplicada, física teórica, tiene conocimientos especializados en computación multipartita, que ahora va a explicar, creo que yo estaba bastante relacionado con la charla que va a hacer. Tiene pruebas de conocimiento cero, CPK, script Bitcoin, firmas digitales, teoría de representaciones,
y grupos con aplicación a física de altas energías y criptografía, así que es una profesional de primera. Bueno, volviste, no sé si querés agregar algo, yo un poco me robé tu presentación. Ay, perdona, se ve que se me cortó internet por un segundo. Nada, la primera speaker que vamos a tener, la verdad que es un lujazo tenerla aquí entre nosotros, a Micaela Petit. Bueno, realmente aquí estoy leyendo un poco, que es investigadora en tecnología blockchain y criptografía con un doctorado en matemática aplicada. Eso lo has dicho tú ya. Ya lo leí, te lo robé, así que ¿te parece Ah, si vale. estamos Y lo que ella pone también, ¿no? Que ella investiga y revisa los documentos técnicos. ¿Eso también lo has dicho? No, solamente la primera parte, un poco el Vale, básico. pues hay una parte que ella se presenta a sí misma en LinkedIn, donde dice que investiga y redacta y revisa documentos técnicos de los conceptos relacionados con Bitcoin y criptografía, y luego respalda el proceso de convertir los documentos técnicos en patentes, asesoramiento de equipo de ingeniería y servicios profesionales como experta en la materia, por ejemplo, en computación multiparte y firmas de umbral. Un ejemplo de trabajo reciente se publica aquí en Nakasendo, que creo que ya sí que lo habrás dicho, como documento de respaldo para el SDK de Nchain. Realmente, bueno, es un lujazo tenerla. Yo no me quiero extender mucho más. Creo que lo mejor será escucharla y luego, pues si tenemos alguna pregunta, podérsela hacer. Creo que sí que se puede escribir en el chat, ¿no? Se puede escribir para las preguntas. Perfecto. Pues sin más preámbulo, Micaela, tienes la palabra. Hi, thank you very much. Hola, muchas gracias por tener dos presentaciones a falta de una, dos. Y las personas pueden, tengo la ventana abierta, así que no sé si es mucho ruido o se escucha bien. Bueno, me avisan, por favor, si se pone demasiado ruidoso el ambiente y en ese caso cerraré la ventana. Gracias por la presentación, como dije antes, y muchas gracias a los organizadores por generar esta reunión. Como ya mencionaron, hoy voy a hablar sobre firmas con umbral. Para los que no me conocen, les agradezco por haberme presentado. Yo soy Micaela Petit y soy investigadora y líder del equipo suizo de Nchain. La charla de hoy va a comenzar con algunas motivaciones de las firmas con umbral, de las TSS. Y luego vamos a describir un poco qué son las TSS y finalmente vamos a hablar de algunos casos de uso. Antes de comenzar, quisiera hablar un poco sobre el SDK que se mencionó en la introducción. Este es el SDK que fue creado por los ingenieros en Nchain, que se llama Nakasendo, y si ustedes van a nakasendoproject.org, van a poder ver un poco el white paper que fue escrito por mí, y pueden descargar Nakasendo y pueden ver un poco los documentos que allí están. Muy bien, entonces, firmas con umbral. Las firmas con umbral son un tipo de firma digital y las firmas digitales brindan tres aspectos con respecto a la seguridad en un mensaje. Esto es autenticidad, integridad y no repudio. El primer aspecto, la autenticidad, por supuesto, es el mensaje, que el mensaje viene de quien uno espera que venga ese mensaje. La integridad es que el mensaje no ha sido cambiado desde que fue firmado. Y finalmente, este concepto de no repudio. Esto se trata de que no se pueda negar en un futuro que uno creó esa firma. De esto se trata el no repudio. Tenemos un ejemplo de un caso de uso y el motivo por el cual nos interesa tanto esto es por las transacciones con Bitcoin. Cuando uno quiere gastar los Bitcoin, uno crea una firma digital diciendo que uno quiere gastar un dinero. Y quiero enfatizar que las firmas con umbral y las firmas digitales en general no solamente se aplican a las transacciones con Bitcoin, sino que tienen muchos otros casos de uso.
Entonces, ¿cómo creamos una firma de este tipo? Bueno, utilizamos lo que se llama una clave privada y esto solamente lo conoce el firmante. Y esta clave firmada tiene una clave pública correspondiente y como dice su palabra, se llama pública porque es pública y entonces se puede utilizar para verificar la firma. Pero existe un problema en este sentido porque tener una clave privada tiene un punto de falla. Si la clave privada se pierde, no se puede, ya no nos podemos autenticar como el dueño de esa clave privada y si se la roban, entonces otra persona puede simular ser nosotros. Entonces este es uno de los problemas que las firmas con umbral solucionan. Aquí hay algunos casos de robos o pérdidas. Este es un ejemplo, una empresa que se llamaba DigiNotar, son una empresa que emite este tipo de certificados. Y en 2011, una de sus claves privadas fue robada. Y esto fue por un certificado que tuvo un problema y lo que sucedió es que ciertas páginas web parecían que eran páginas seguras, ¿sí? Cuando uno ve ese símbolo en el browser junto a la página web que indica que tiene un certificado validado, con este hack lograron que una página web falsa pareciera como una página web válida y segura. Otro caso fue el año pasado, una empresa de criptointercambio que se llama Binance, tienen más de 7, lo que pasó fue que se robaron más de 7.000 bitcoins por un caso similar. Otro caso de pérdida que se dio fue un hard drive que fue accidentalmente tirado en 2013 y tenía las claves privadas de 7.500 bitcoins, que es un error considerable, diría, ¿no? Para cometer. También tuvimos otro caso de pérdida que era una empresa de intercambio en Zimbabue que se llama Golix y que tiraron también un flash drive con claves privadas que estaban asociadas a 33 bitcoins. Esto no fue tan grande como las otras pérdidas, pero en estos ejemplos pudimos ver que tanto en casos de pérdidas como en casos de robo era un problema muy grande aún para empresas que estaban muy entrenadas, por supuesto, en temas de seguridad. Por eso, este otro caso, Chainalysis hizo una estimación en 2017 que determinaba que aproximadamente 4 millones de bitcoins se habían perdido debido a claves perdidas. Esto es una cantidad muy considerable, que equivale a 65.000 millones de dólares estadounidenses. Yo creo que esto probablemente ha aumentado desde ese entonces. Esto es algo que es un problema muy grande. Entonces ahora lo que quiero mostrarles es algunos de los problemas o algunos de los monederos o billeteras que se pueden utilizar. Hay 4 tipos de monederos que se pueden utilizar. La primera es una billetera caliente. ¿Qué significa una billetera caliente? Es una billetera donde se almacenan las claves privadas en un dispositivo que está conectado a Internet. A esto nos referimos con una billetera caliente. Una billetera de custodia es una en la que las claves están custodiadas justamente. Entonces no tenemos una copia de nuestras propias claves, sino que confiamos en otra persona para que almacene nuestras claves. Una billetera fría o una billetera física es justamente opuesta a la caliente o a la digital, ya que el dispositivo no está conectado a Internet. Un ejemplo puede ser una billetera de papel donde anotamos la clave en un papel, o podría ser recordarla, ¿sí? Simplemente recordar la clave en nuestra memoria, o bien almacenamiento en algún dispositivo. Y finalmente tenemos un monedero que es multifirma. Este tipo de billetera lo que hace es solucionar algunos de los problemas que tenemos cuando tenemos una clave única. Y esto sucede porque se requieren múltiples firmas para gastar nuestros bitcoins. Esto evita que existe este punto único de falla. Si alguien quiere atacar, tienen que atacar múltiples claves para poder obtener acceso. Y si ustedes utilizan una, y si pueden acceder a una, pueden recuperar sus bitcoins.
Aquí tenemos las comparaciones. No voy a mostrar línea por línea, pero sí les quiero mostrar que no existe una solución hasta ahora que sea como una solución ganadora desde todos los puntos de vista. Entonces les quiero mostrar algunas cosas. Hablamos ya de billeteras multifirma y si bien ya hablamos los beneficios de evitar justamente lo que es el punto único, el aspecto negativo es que es grande el tamaño de esta clave y se requieren más firmas en comparación a los primeros casos que necesitaban solamente una firma. Y además quisiera agregar otro tema que sucede con la primera columna, porque esto depende mucho de la implementación, cuán usable puede utilizar hacer. Entonces estoy tratando de reflejar acá la usabilidad promedio de estos métodos. Bien, entonces esto lo voy a dejar un minuto en la pantalla para que puedan mirar ustedes. Recuerden, el concepto, por ejemplo, de confianza o de confiabilidad no se aplica en una billetera fría porque es uno quien lo aplica el concepto, ¿sí? Bien, vamos a avanzar. Esto nos lleva entonces a definir las firmas con umbral. Una firma con umbral es un método para que un grupo de participantes puedan crear una firma sin la clave, sin que exista nunca la clave. Generan entonces una firma única, pero no tienen una clave privada, sino que tienen un conocimiento conjunto de esta clave. Pero ningún participante en particular conoce específicamente esta clave y aún así pueden crear la firma aún sin que exista esta clave privada. Vamos a formalizarlo un poco más. Lo describimos de la siguiente forma. El esquema lo describimos como TDN. Es lo que llamamos el esquema de firma con umbral. Esto significa que cualquier subgrupo T de los participantes N pueden calcular una firma. Y esto significa cualquier participante, es decir, no hay restricción de qué subgrupo se trate. Y la firma es exactamente la misma que si fuese creada por una clave única. No hay forma en la que uno puede darse cuenta de que fue creada con un esquema de firma con umbral. Y como mencionamos previamente, no existe entonces una clave privada y no se puede crear se crea sin la existencia de esta clave privada. Los participantes entonces tienen algo que es lo que llamamos un share o una parte, una sección de esta clave. Este share lo pueden utilizar para generar una firma que se puede combinar para crear entonces una firma válida. Tampoco existe forma en la que menos de T de los participantes puedan crear una firma. Este es el aspecto entonces que nos ayuda a protegernos contra los robos. Es decir, si alguien quiere atacar sus esquemas, van a tener que atacar múltiples ubicaciones para lograr tener suficiente información para generar la firma que corresponde a esta clave pública. Y finalmente, si se pierde, se puede recuperar la clave privada. Es otro aspecto más que nos protege contra las pérdidas. Vamos a ver un ejemplo simple. Si quisiéramos generar un esquema de umbral 3 a 3, 3 de 3, 3 participantes, y todos crean su share, su parte, de la forma en la que se crea. La clave privada no necesita existir porque logran generar estas partes o estos shares sin que exista la privada. Y cuando quieren crear la firma para un mensaje, cada uno genera su parte de la firma, se combinan y ahí sí se genera la firma válida para ese mensaje. ¿Qué pasa entonces si uno pierde su llave o su clave? En ese caso, los otros dos participantes pueden unirse y recrear la clave y no preocuparse por la pérdida total de los fondos, por ejemplo. Entonces, pasemos al próximo punto, que es que hay dos umbrales de los que me gustaría hablarles. Por un lado, en primer lugar, les mencioné el de los esquemas de firma con umbral, que es decir, es la cantidad de participantes necesarios para generar una firma. Y luego también tenemos los umbrales de clave o de llave privada, es decir, cuánta cantidad de participantes se necesitan para generar la clave. Quiero enfatizar esto nuevamente. No es necesario tener una llave privada, pero si es necesario, pueden reunirse y hacer el cálculo para obtener esta clave privada. La pregunta entonces es, ¿necesita ser la misma cantidad? Y esto nos ayuda a definir un concepto que es el óptimo, el del esquema de umbral óptimo.
estos dos umbrales previos, si son iguales o no, y en el caso de los no óptimos, no serían iguales. En el caso óptimo, los umbrales son iguales. El caso no óptimo implica que los principios son muy simples. Además de lo que uno necesita simplemente para un esquema general, se puede generar un esquema de umbral no óptimo utilizando principios matemáticos muy simples. Ahora, por otro lado, si quisieran crear uno óptimo, necesitan ahí principios criptográficos más complejos para lograr generarlo. Volvemos entonces a nuestra tabla de comparación. ¿Cómo se comparan estas wallets, estas billeteras, con las otras? Podemos ver que hay bastantes beneficios y pocas desventajas. Quiero enfatizar este punto entonces nuevamente con respecto a la usabilidad. Depende de la implementación y voy a tratar de reflejar esto en digamos, en promedio. Es un poco más difícil en algunos casos que otros, pero en promedio. Si los desarrolladores quieren, pueden hacerla tan fácil como las primeras dos billeteras. Y me gusta esta idea de hacer esta cadena de actualización de claves. Si ustedes la quieren actualizar, con las primeras 4 instancias tienen que sacar el Bitcoin para que quede bajo una nueva clave antes de cambiarla. Pero con esta última opción pueden actualizarlo a donde está el Bitcoin mismo. No necesitan trasladarlo, el Bitcoin, a una nueva clave, sino que ahí mismo pueden actualizar las shares o las partes y les da una sensación de seguridad mientras lo están haciendo sobre la marcha. Me gusta esta idea entonces, especialmente cuando uno piensa en BTC, por ejemplo. Hay veces que los fees son $5, 25 o hasta $100 pueden llegar a ser. Y todos, al querer seguridad a lo largo del tiempo, hay que pagar esos honorarios cada vez que hay que asegurar o reasegurar los bitcoins, mientras que con una billetera de firma con umbral lo pueden hacer directamente sin pagar cada vez los honorarios. Reiteremos los beneficios porque trato de reiterarlos una y otra vez. Entonces, nunca existe una llave privada o clave privada, no hay un punto único de error, sino que estamos más protegidos al respecto. Por otro lado, la firma es equivalente a uno que sería por una clave única. Por otro lado, como estamos en un esquema de firmas con umbrales, la cantidad o el tamaño de la transacción es más pequeña, es decir, más barata, y los honorarios que dependen del tamaño también son menores. Y finalmente, es recuperable la clave o la llave si se llega a perder. Finalmente, entonces, vamos a algunos casos de uso. Hemos hablado bastante ya acerca de los monederos o las billeteras de criptomoneda. Son beneficiosas en muchos casos cuando se puede recuperar, por ejemplo, no se pierden los bitcoins en ningún traspaso. Y hay algunos setups o configuraciones diferentes que pueden tener. Por ejemplo, pueden tener un share en algunos dispositivos y tienen que acceder a otros dispositivos para generar una firma. Puede haber, por ejemplo, si quieren dividir la clave y tener una parte, un share ustedes y o una tercera parte, o diferentes instancias, digamos. Se puede identificar en esos casos familiares, amigos, con el que quieran compartir sus claves. Esto nos lleva al próximo punto. Podemos tener una cuenta conjunta dentro de estos esquemas y no hay forma en la que puedan sacar los fondos de esta cuenta a menos que estén todos los números de acuerdo dentro de la firma general. Y también lo vimos al comienzo. Hay algunos intercambios que ocurren y la seguridad es muy importante. Una de las razones por las que muchas veces hay hackeos es que es muy lucrativo, es decir, se puede obtener mucho dinero a través de estos intercambios y nuestro esquema ayudaría a prevenir este tipo de hackeos. Este es uno que me gusta siempre, la parte de la votación. Uno puede pensar en un esquema de firma con umbral. Por ejemplo, si crean una firma es como si fuera una votación, un voto para una decisión a tomar. Por ejemplo, trasladar el Bitcoin a otro lado.
Si se extrapola de esta manera, se sabe que si se crea una firma con umbral, al menos una cierta cantidad de personas están de acuerdo con una acción. Entonces se lo puede tomar como si fuera un estilo de votación. O, por ejemplo, como si lo tomaran una similitud con el directorio o el comité directivo, que se tienen que tomar decisiones de políticas a tomar, traslado de fondos. Mientras que haya un umbral que esté de acuerdo, ahí se establece una firma y ahí establecen la cantidad de personas o el piso del umbral sobre el cual se puede aceptar. Y finalmente las autoridades de certificado, vimos nuevamente reduce las posibilidades de hackeo, ya que genera para estas empresas alta seguridad, es decir, brindan los esquemas de firma de umbral mayor seguridad. Quiero ahora mostrarles algunas implementaciones que ya existen dentro de nuestro espacio. Tenemos Nakasendo, que mencioné al comienzo, SDK por Nchain, y también tenemos otras billeteras de umbral que ya fueron implementadas. Vault, por un lado, y Handcash, ambas están implementadas y me alegra mucho ver que hubo desarrolladores dentro de este espacio que ya las implementaron. Estamos ansiosos de ver qué pasa a futuro, cómo se sigue desarrollando. Hay otras implementaciones fuera de nuestro área. Si ustedes las googlean, seguramente pueden encontrar más cosas al respecto. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido útil. Espero poder haber colaborado con cosas. Muchas gracias. Bueno, creo que fue súper útil. Gracias, muchas gracias por la presentación, creo que estuvo genial, yo la disfruté un montón, muy clarificadora. Tengo algunas preguntas, un par mías y un par vienen de la audiencia. Primero me están preguntando si estas presentaciones, estas diapositivas que vos armaste las vas a compartir, si son como de... Déjenme chequear. Si pueden escribirme un email, si hay alguien interesado en que las comparta, me pueden escribir un email. Tengo que chequear con mi grupo para ver si las puedo compartir. Perfecto. Después me están preguntando si en el caso de tener una firma utilizando Treasure Signatures, digamos, un pedazo de una firma, si se puede decir quiénes son los participantes dentro de esta firma de umbral de MAN, si estás haciendo compartiendo la firma de manera anónima. No hay forma de saber quiénes son los participantes y tampoco es posible siquiera identificarla como un esquema de firma de umbral, o sea que es incluso más fuerte, no se sabe. No se sabe siquiera que hubo muchas personas contribuyendo para esa misma firma. Es realmente un concepto muy fuerte. O sea que no perdés seguridad y aumentás privacidad en el uso de las firmas de umbral. Me preguntan si se pueden definir... Exactamente. Me preguntan si se pueden definir firmas de umbral de difusión. O sea, en inglés sería Define Broadcast Threshold Signatures. Si puedes definirlas. No estoy segura de haber escuchado ese concepto hasta ahora. Broadcast, de difusión. No estoy segura. De hecho, creo que no lo escuché. Tendría que primero investigar un poco al respecto para poder darles una respuesta. Bueno, de última, si la persona que lo preguntó quiere clarificar un poco de qué se trata. Me están diciendo difusión de inscripción. En el contexto de firmas de umbral, ay, perdón, no me trae nada a la mente, así que de hecho me interesa muchísimo averiguar al respecto. Quien haya planteado la pregunta, por favor escríbanme, contáctenme para saber un poco más a qué se refiere.
Bueno, perfecto. Entonces, lo que voy a hacer es ahora voy a compartir en el chat general tu LinkedIn para que la gente te contacte y ustedes puedan seguir discutiendo el tema de la difusión de firmas de umbral. También me están preguntando, me dicen, parece que el esquema de umbral trae muchos beneficios. ¿La implementación de ese esquema requeriría cambios en la capa base del protocolo de Bitcoin o se puede lograr en una capa superior dejando este protocolo sin cambios? Sí, es una excelente pregunta. En el protocolo no es necesario cambiarlo en lo más mínimo. Justamente porque la firma es exactamente igual que si fuera una creada por una llave única. Esto implica que uno simplemente puede establecer una firma con umbral en el mismo lugar en donde pondrían una firma única, por clave única. Se verifica exactamente de la misma forma, no hay ningún cambio en cómo aparece o cómo se visualiza. Así que no, es una excelente pregunta, pero no se necesita absolutamente ningún cambio para la implementación. Tengo una pregunta que habla del número de caracteres, pero creo que a lo que se refiere, y si no es así, por favor, quien haya hecho la pregunta, corríjame, es cuánta cantidad de individuos, cuánta cantidad de partes puede tener una firma y cuál es el número mínimo. Sí, creo que sí, perfecto. Sí, hay restricciones en cuanto a la cantidad de participantes. Ok. Nakasendo, SDK, tiene un mínimo que son 3 participantes, pero no hay límite superior en la cantidad de participantes, así que es muy escalable comparado con otras cosas como los multifirmas, en donde la cantidad, cuando aumenta la cantidad de participantes, aumenta la verificación también. Pero en este caso se escala absolutamente bien, no hay límite superior. Perfecto, gracias. Me están preguntando cómo puedes auditar cuánto crece la cantidad de partes dentro de una firma de umbral. No estoy segura de haber entendido la pregunta, pero me hace acordar a otro punto, me hace pensar en otro punto. ¿Quieren tratar de clarificar la pregunta, por las dudas? Creo que está relacionado por ahí al proceso de Know Your Customer en cuanto a la responsabilidad de identidad que se le asigna a esa parte de la firma. Pero si me estoy confundiendo, corríjanme en el chat, estoy leyendo. Sí. Sí, aún si no es la interpretación adecuada, es una muy buena pregunta. Así que sí, en este tipo de esquemas no hay una cierta configuración en donde uno quizás tenga que identificarse o dar algún tipo de datos. Pero sí, digamos, cada participante va a saber quiénes son los otros participantes en estos casos. Si no, ¿cuál sería el incentivo de tener justamente un esquema de firma de umbral sin saber que hay otros participantes? Es una pregunta interesante. Y acá están haciendo otra que medio como que migra un poco, se une con mi pregunta, que es esto de, ¿puede ser una misma persona dueño de 2 partes o más de 2 partes de un esquema de firma de umbral? O sea, ¿puedo yo tener 2 firmas digitales que estén linkeadas a mi misma identidad, en donde yo entonces sea el 90% del total de esa firma de umbral y otra persona sea el 10%? Sí, sí, absolutamente esto se puede hacer. Y agregaría que si se guardan en el mismo lugar, se pierden los beneficios en realidad de este esquema con umbral. Pero si se guardaran las partes en diferentes dispositivos, tendrían los mismos beneficios. Así que si siguen queriendo tener control de las claves, como uno de los ejemplos que vi, quizás quieren tener un share, una parte en tu celular, uno en tu computadora y otra persona te guarda el otro.
Nadie puede hacer nada con estas partes, con estos shares, pero si perdés tu teléfono, la podés recuperar. Genial. La última pregunta que voy a hacer, así pasamos allá, que no le quiero quitar tiempo y el tema de él también es súper interesante. Nigue me pregunta si hay protocolos para comunicar las diferentes partes involucradas, más allá de que se preserve la privacidad, si hay un protocolo para, de alguna manera, mandar un mensaje de comunicación entre las partes. Esto depende mucho de la implementación. No es algo que esté descrito dentro de un esquema de firma con umbral, sino que va a depender de cómo se implemente, es decir, cómo es la comunicación dentro de los diferentes, dentro o entre los participantes dentro de ese esquema. No es algo que sea contradictorio al esquema, sino que puede ser una funcionalidad extra, adicional, o quizás no lo tenga. Depende mucho de cómo esté implementado cada uno. Perfecto. Bueno, creo que estamos. Yo te agradezco muchísimo el tiempo y la presentación, creo que fue muy claro. Tengo algunas otras preguntas, pero voy a compartir tu punto de contacto y así ellos directamente se pueden comunicar con vos, porque creo que hay mucha gente que está interesada en hacer una implementación de Treasure Signatures, especialmente por esta nueva como aviso que Handcash hizo, que bueno, de repente puede ser una billetera no custodial que mejora la experiencia de usuario, no haciendo que el usuario guarde sus claves. Así que lo que voy a hacer es pasar tus datos. ¿Puedo hacer una última pregunta muy cortita y muy sencilla? Micaela, ¿esta implementación en la wallet afecta, por ejemplo, concretamente a los fondos de Bitcoin, pero si hubiera una wallet que soportase tokens, también sería prácticamente igual o tendría que alguna diferencia? Se puede hacer exactamente lo mismo con los tokens. O sea, hay diferentes casos de uso, pero sí, se puede aplicar exactamente igual a los tokens. Muy buena pregunta, así que sí. De hecho, no lo mencioné en la presentación, así que gracias por plantear la pregunta. Nada, gracias a ti. Bueno, perdón, voy a poner una última pregunta. Acá Miguel me está preguntando si ya hay un protocolo de comunicación entre partes dentro de una implementación de Treasure Signatures, o si, como vos dijiste, depende de la implementación de cada uno, o si estén desarrollando un protocolo de comunicación. Sí, está siendo desarrollado por un comité de criptografía, pero no estoy al tanto de que se haya finalizado todavía. Sé que está siendo desarrollado por NIST, si quieren fijarse, sí, está siendo desarrollado. Bueno, genial. Bueno, muchas gracias. Gracias por la presentación, gracias por contestar las preguntas. La verdad que es súper interesante. Y ahora, para los que estaban interesados en comunicarse con Mica, voy a compartir sus datos. Así que gracias.